Fair use notice. This video contains copyrighted material, the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. I am making such material available in an effort to advance understanding of religious issues, and fair use of any such copyrighted material as provided for in Section 107 of the U.S. Copyright Law. In accordance with Title 17, U.S.C. Section 107. The material in this video is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes de mi parte. Siempre es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes con mis videos, porque me gusta reflexionar y compartir mis dudas, mis perturbaciones, por decirlo de alguna manera, con las enseñanzas que brinda la Watchtower, que realmente me deja pensativo, me deja con un montón de preguntas que necesitan responderse. Una de las enseñanzas de la Watchtower tiene que ver con la enseñanza de que en 1914 empezaron los últimos días de este sistema de cosas, que en ese año Jesús hizo su segunda presencia invisible, porque en ese año comenzaron a cumplirse todos los eventos de esa señal compuesta de múltiples rasgos que llama la Watchtower, que Jesús supuestamente respondió a sus discípulos cuando le preguntaron: dinos, Señor, ¿qué señal será de tu presencia y del fin del mundo? Entonces los testigos de Jehová creen, enseñan que en el año 1914 hubo un grupo de estudiantes de la Biblia que en ese entonces, en 1914, tenían suficiente uso de razón para poder entender lo que estaba sucediendo en 1914, y que eso sirvió para que ellos pudieran darse cuenta y comprender que Jesús ya estaba presente en 1914, que había dado inicios a su segunda presencia invisible y que ya estaba sentado sobre su trono glorioso, y que había dado inicio al reino, estando él gobernando, rigiendo como rey desde ese entonces. Esa es la enseñanza de la Watchtower, y que eso empezó en los últimos días del sistema de cosas en 1914, que ahí empezaron los últimos días, y que estamos ahora viviendo en los últimos días. Recordemos que el pastor Russell, fundador de la Watchtower, aquel que supuestamente según el DVD Fe en Acción 2010 dice que sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, afirmó algo totalmente diferente, diciendo que en 1799 había empezado los últimos días, 1799, y que en 1874 había iniciado Jesús con su segunda presencia invisible, y que en 1978 fue coronado como rey y dio inicio al reino, en 1978, y que en 1914 vendría el Armagedón. Es decir, que 1914 sería el fin de los últimos días con el Armagedón, para 1914. Totalmente diferente a lo que sea en la Watchtower ahora. Sin embargo, nos vienen con el cuento que Russell fue que Jesús escogió entre todas las religiones para que sea él, con sus estudiantes de la Biblia, que pudieran restaurar esas verdades bíblicas que las demás religiones de la cristiandad nos están enseñando. Solo el pastor Russell. Sin embargo, vemos que todo lo que él enseñó está ahora en la basura, porque sus enseñanzas con respecto a que en 1799 se había iniciado los últimos días no era verdad, pues. Y tampoco era verdad que Jesús había dado inicio a su segunda presencia invisible en 1874, como tampoco fue verdad pues que en 1878 dio inicio al reino.
y menos aún que en 1914 culminarían los últimos días con el Armagedón, puesto que ahora se pensaba que en 1914 vendría el Armagedón o fin del mundo. Ahora la Watchtower dice que en realidad eso no fue, estuvo bien, que el año 1914 no fue el fin de los últimos días con el Armagedón, sino que fue al contrario el inicio de los últimos días. Y que de esa fecha en adelante se ha visto toda esa señal compuesta de múltiples rasgos que está detallado a partir de Mateo 24, 4 en adelante. Pero muchos de ellos no saben, bueno, y uno se pregunta, pues yo me preguntaba, pues, la gente, ¿qué cosa pensaría, pues, qué piensa la gente ahora, los días de Jehová, que estamos en los últimos días? Que estamos en los últimos días de 24 horas, son días de 24 horas, que estamos en los últimos días. ¿Cuánto es ese número de últimos días? ¿Cuánto es en cifras? ¿Cuántos días son esos últimos días? ¿Son una semana, 30 días, 40 días, 50 días? Esa es la primera pregunta que uno debe hacerse. Si estamos en los últimos días, ¿a qué se refiere? ¿Que estamos a puertas del Armagedón dentro de unos 3, 4 días más? ¿Dentro de unos 20 días más? ¿Dentro de un mes? ¿Cuántos días? En realidad, cuando se enseñaba esto, que en 1914 había empezado los últimos días, si uno saca el cálculo de cuántos días han pasado desde 1914 a la fecha, son pues 106 años. Estamos en el 2020. Y si uno multiplica 106 por 365 días, da la impresión que fuera pues alrededor de 38.690 días que han transcurrido desde 1914, que empezaron los últimos días. Entonces, ¿quién se puede imaginar pues que los últimos días podrían significar 38.690 días? Repito, cuando se dijo que en 1914 empezaron los últimos días y lo llevamos a la época actual de cuántos días han pasado de los esos últimos días que empezaron en 1914, lo llevamos al año 2020, nos encontramos que han pasado 106 años. Son 106 años que llevamos ya en los últimos días. Pues si estamos con 106 años y lo multiplicamos por 365 días que tiene cada año, da por medio, estoy sacando un cálculo así más de la cabeza, ¿no? Es un promedio pues 39.000 días que llevamos contando. Uno dice, caramba, los últimos días, a la fecha que no viene el Armagedón, seguimos esperando y ya han pasado 39.000 días de los últimos días que empezó el 14. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo puede ser eso los últimos días? 38.690 días. De 24 horas, ¿cómo puede ser eso posible? Desde que empezaba más de 100 años. Entonces, hay algo pues que no anda bien, pues no. Uno que le diría pues que los últimos días sería pues una semana, pues de 24 horas, ¿no? O un mes, un último día. O 15 días más. No. Ya llevamos desde 2014 que empezaron los últimos días, ya van 38.690 días transcurridos. Y entonces viene el fin. Entonces son días bien largotes, ¿no? De muchos días, ¿no? 38.690 días. ¿Y esos son los últimos días? No, pues. Lo que muchos de Jehová no saben es que hay un texto muy interesante. En primer lugar quisiera comentar con ustedes, queridos amigos, que en la atalaya del 2003, del mes de diciembre, la sociedad Watchtower explicó pues que los últimos días, que esto está en la página 15, párrafo 7, repito, en la atalaya del 2003, del 15 de diciembre, página 15, párrafo 7, la Watchtower dijo lo siguiente: ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas. Eso lo dijo en el 2003. Han pasado 17 años de eso. O sea, ya van pues 106 años de eso, cuando publicó la Watchtower en esta atalaya del 2003, de hace 17 años. Y ya habían pasado ya 90 años desde que en 1914, dice acá, empezaron o se iniciaron los últimos días. Repito, dice acá en la atalaya, ya han transcurrido unos 90 años desde que en 1914 se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas.
Eso lo dijo en el 2003. Claro, había pasado ya 90 años. Ahora han pasado pues 106 años. 106 años. Ya se ha aumentado el tiempo. Pero Aguastai decía que se iniciaron los últimos días de este sistema de cosas en 1914. Pero cuando uno se pone a pensar qué cosa significan los últimos días, yo quisiera explicarle con este cuadrito que le muestro a continuación qué es lo que pensaba la Watchtower con respecto a la historia, el periodo de la historia humana, la historia del hombre en la tierra, que se llama la Watchtower, de la historia humana. ¿Qué tiempo iba a durar el hombre en la tierra? Conforme a lo que supuestamente la Biblia enseñaba. Y quiero mostrarles un cuadrito que he preparado a ustedes a continuación. Les voy a dar la explicación para luego entrar a la parte que quiero llegar. Veamos pues a continuación. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla este cuadro que he preparado para todos ustedes para explicar lo que se llama la Watchtower, pues, en la época del señor Frederick Franz. El señor Frederick Franz hablaba de los 6.000 años de la historia humana y que según él culminarían en el otoño de 1975 con el Armagedón para ingresar al milenio. Como bueno, es obvio, no ocurrió nada y fue pues una profecía falsa de este señor en base a cálculos que él había realizado por su cuenta, haciendo una cronología personal. Este cuadro que ven ustedes acá representa lo que él enseñaba. Y el señor Franz decía que la historia del ser humano en la Tierra tenía que durar 6.000 años. Y había empezado pues con el nacimiento de Adán en el año 4026 a.C. Como pueden ver ustedes acá en pantalla, yo lo he representado esos años, periodos al nacimiento de Cristo. Vemos acá que Adán nació en el año 4026 y tenemos 4 días de 1.000 años, que pueden ver ustedes acá, 4 días de 1.000 años, que están en negativo porque son días que corresponden a miles de años antes de Cristo. Y como Adán nació en el año 4026 antes de Cristo, eso quiere decir que hubo 4 días de 1.000 años antes que Jesús naciera. Y está representado por el número -1, -2, -3, -4, que como digo, son 4.000 años o 4 días de 1.000 años en que nació Adán, 4026 antes de Cristo. Y luego tenemos el año 1, que pueden ver ustedes acá. Y en el año 1 supone que nació Jesús. Esto en base a un monje de nombre Dionisio, que creó un sistema de conteo de los años, considerando que los cuatro números que están en negativo, que son los 4.000 años o los 4 días de la creación, que están en negativo, fueron de épocas de paganismo antes de Cristo. Y aquí arriba he puesto antes de Cristo. Son justamente -1, -2, -3, -4, que son 4 días de 1.000 años. Entonces Jesús no había nacido todavía, tomando en consideración que Adán nació en el año 4026. Y ahí empieza la existencia del hombre en la tierra, en 4026. Se supone pues obviamente que si la existencia del hombre en la tierra iba a ser 6.000 años para luego entrar al milenio, bastaba solamente con hacer ese cálculo matemático que hizo el señor Franz. Dijo, 4026 nació Adán antes de Cristo, -1 del año 0, no se cuenta, más 1975 daba los 6.000 años de la historia humana en la Tierra. Es decir, él pensaba pues que el Armagedón tenía que venir en el otoño de 1975. Esa es la idea. Como ven ustedes en el cuadro, aquí se ven 6 días por 1.000 años, cada uno igual a 6.000 años. Entonces este periodo de acá, que es el periodo de la historia del hombre. Y después viene el 7.º día, que es el milenio de 1.000 años, que es lo que estamos esperando. Entonces, el señor Franz pensaba pues que
esos 6 días de 1000 años se culminarían en 1975 en base a esta fórmula matemática que está acá. Ahora, como no vino el fin del mundo en 1975, entonces se puede pensar que se equivocó pues Franz con la fecha de nacimiento de Adán y que no fue en el 4026. Seguramente fue pues en el 3970, por decir algo. Y eso traería pues un retraso en el Armagedón. No se sabe cuándo nació Adán, pero si realmente fueron 6.000 años de historia humana y sabemos la fecha del Armagedón, pues podemos retroceder 6.000 años para saber cuándo nació Adán. Si es que realmente la historia humana tiene 6.000 años. ¿A qué cosa quiero llegar? Espero que esto esté bien clarito. En la parte numérica que vemos abajo de la raya horizontal, aparecen 6 números. Dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los 6 días de 1000 años, cada uno da 6.000 años de la historia humana. Viene el Armagedón 1975, como decía Franz, y luego entramos al milenio, que era el 7º día de 1000 años. ¿Está bien clarito acá? De esos 6 días de historia humana, 4 de esos días corresponden a antes de Cristo y 2 después de Cristo. Cristo nace en el año 1, vemos año 1, nace Jesús, que fue el Anno Domini, el año de nacimiento del cristianismo. Y todo lo que viene después es después de Cristo, como hemos visto ahí, dice después de Cristo. Después, un poquito más adelante, está el 33 del Pentecostés, que forma parte del primer siglo, de los 10 siglos que compone el día quinto, que es de 1000 años. Entonces, en la actualidad se supone que ya deberíamos estar ya ahora en el milenio. En base, si nosotros consideramos que Adán realmente nació en el 4026, como dijo el señor Franz, y el Armagedón no viene en 1975, entonces quiere decir que si nosotros le quitamos ahora a 4026 menos 1, 4025, le quitamos 2020, quiere decir que nosotros estamos realmente 45 años desfasados. Ya deberíamos hace 45 años estar viviendo en la era milenial. Entonces, queridos amigos, ¿a qué se refiere la Biblia con los últimos días? ¿Se refiere a días literales de 24 horas? No, pues. Como pueden ver ustedes acá, aquí hemos puesto los últimos días. ¿Qué son los últimos días? Los últimos días está referido a días de 1000 años, no a días de 24 horas. Hemos visto que la historia humana tiene 6 días de 1000 años cada uno, es decir, 6000 años. Los últimos días que se refiere a la Biblia no empezaron en 1914, de nuestra era cristiana. Empezaron, como pueden ver ustedes acá, cuando Jesús entró en escena, porque ahí se entra a los últimos días. Los últimos días que vemos acá son el 5 y el 6. Claro que el 7º también, pero ese es el milenio. Estamos en los últimos días de la historia humana. Supone que estamos terminando el 6º día, para luego esperar entrar al milenio. Estamos todos esperando. Quiere decir que estamos en el 6º día que todavía no termina. El 5º es el anterior, tanto el 5 como el 6 son los últimos días, pues, de este sistema de cosas. Pero ¿cuándo comenzaron a contarse? Como pueden ver ustedes, el día 5º y 6º de los 6 días es la tercera parte de 6 días. Es un tercio. Un tercio de 6 días, vemos acá, un tercio de 6 días es igual a 2 días, un tercio. Entonces, queridos amigos, cuando hablamos de los últimos días, estamos hablando de los últimos 2 días de los 6 días de la existencia del hombre en la tierra. Y es por eso que la Biblia habla que Joel lanzó una profecía 800 años antes que naciera Jesús, diciendo que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda clase de carne,
Y la misma sociedad Watchtower explica que esta profecía se cumplió en el periodo de la venida de Jesús a la tierra, del nacimiento de Jesús en la tierra, y que específicamente ese derramamiento del Espíritu Santo se dio a cabo en el Pentecostés, el año 33 de la era cristiana, cuando todos sabemos que Jesús partió del cielo, y poco tiempo después cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban, una gran cantidad de gente. Y eso ocurrió pues en la fase del día quinto. Tanto el 5 como el 6 son los últimos días. Entonces, cuando cayó el Espíritu Santo y fue derramado en el Pentecostés, ya había empezado los últimos días de este sistema de cosas, porque era el día 5 y 6 de 6 días. Un tercio, es decir, la tercera parte final, no el inicio, sino el tercio final, fueron 2 días, son los últimos días de un total de 6. Entonces, es por eso que la Biblia habla pues que los últimos días el Espíritu Santo caería sobre toda carne, y Dios lo profetizó 800 años antes que naciera Jesús, que Él derramaría su Espíritu Santo sobre mucha gente. Y la WhatsApp explica que esa profecía de Joel se cumplió en los últimos días, justamente en el Pentecostés. Porque en los últimos días, como acabo de repetir, están el 5 y el 6. Al que se supone que debe terminar la historia humana en la tierra para entrar luego al milenio. En este momento estamos culminando el día 6 y esperamos pues que entremos al séptimo día, que es el milenio. Esto quiere decir que el señor Frank pues se equivocó cuando dijo que 4026 nació Adán, porque si fuera así, el Armagedón debió venir pues en 1975 y entrar al milenio en 1975. Porque dice culminaron los 6.000 años de la historia humana, es decir, los 6 días creativos, para entrar al último día de 7.000 años, el día séptimo. Entonces, el cuadro este tiene como propósito demostrarles a ustedes que los últimos días, como están acá escrito, no significa los últimos días que empezaron a darse en 1914, eso es un cuento chino. Ya la Biblia hablaba de los últimos días en la época de Cristo, que vivió en el día quinto, en el primer siglo, del primer siglo de los 10 siglos que tenía el día quinto, porque el día quinto tiene 10 siglos, 1000 años. Jesús vivió en el primer siglo. Entonces, ya se hablaba de los últimos días cuando Cristo vivía. Estábamos en los últimos días. Bueno, amigos, espero que este cuadrito les haya sido útil para que ustedes entiendan qué cosas son los últimos días realmente. No es lo que dice la Watchtower, que va a ser el momento 14, los últimos días. Eso es una falsedad. Y es por eso que en los siglos 5, 6 que estamos viviendo, que son los últimos días, se están ocurriendo todas estas cosas, pues hambre, pestes, terremotos, pero no a partir de 1914, porque esos eventos de Mateo 24:4 adelante se comenzaron a dar a cabo ya desde la época de Cristo, y también después de su muerte. Habían terremotos, pestes, hambre, guerras. Así que esa es la explicación por la cual los últimos días se dieron comienzo en la época de Jesús. Cuando Jesús entra en escena, en el año 1, nace Jesús, de acuerdo, como digo, eso es de acuerdo al calendario, no el calendario, sino la manera de fechar que introdujo este monje en el siglo VI, si no me equivoco, fue en el siglo VI que introdujo este sistema de numeración antes de Cristo y después de Cristo, con el Anno Domini, el año del año de Cristo, el Anno Domini, nace Jesús, año 33, en Pentecostés parte el cielo. Y por eso la Biblia habla que en la época de Jesús, en los últimos días, en la época de Jesús, cuando él partió ya al cielo, el Espíritu Santo cayó pues sobre mucha gente y se cumplió la profecía de Joel que él había anunciado 800 años antes que naciera Jesús.
que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre muchos. Y eso se cumplió, dice, en los últimos días en el Pentecostés. Bueno, amigos, espero que este cuadro les haya sido muy útil para entender este asunto de los últimos días. Bueno, queridos amigos, como ya hemos visto, la Sociedad Watchtower enseñaba muy claramente de que este periodo de historia humana en la tierra del hombre tenía que durar 6 días de 1000 años. 6 días de 1000 años. Y el séptimo día, el día de descanso de Dios, que era el milenio. Entonces, el periodo de historia del hombre en la tierra empezó desde 4026, cuando nació Adán, hasta el año 0. Ahí habían pasado 4 días de 1000 años. Y del año 0 hasta la época actual van ya 2000 años más. Estamos acabando entonces el 6º día de 1000 años de historia del hombre en la tierra. Tenía que llegar a Armagedón. Quiere decir que si yo saco la cuenta de los 6 días de la historia del hombre en la tierra, estamos viendo los 2 últimos, eso quiere decir que estamos en el tercio final. Un tercio de 6 es 2. O la tercera parte. Entonces, esos son los últimos días. Se está refiriendo a últimos días de 1000 años. Cristo vivió hace 2000 años atrás. 2000 años atrás vivió Cristo. Y 4000 años atrás de Cristo nació Adán. 4 atrás más 2 que estábamos después de Cristo, 2 días después de 2000 años después de Cristo, que estamos ahora, van a cumplirse 6000 años. Quiere decir que los últimos días empezaron cuando se inició el tercio. Es decir, el tercio de esos 6 días. ¿Cuándo fue el tercio? Justamente en el 5.º día de 1000 años. En el 5.º día. Y ahí aparece Jesús en escena, viene a la tierra, en el 5.º día de 1000 años. Entonces, cuando la Biblia dice que estamos viendo los últimos días, no se está refiriendo a días literales, 24 horas, sino está refiriéndose a que estamos viviendo en los últimos días de los 6000 años de la historia humana, que empezó con Adán en el 4026. Y ya estamos en los 2 últimos, ya estamos al final de los últimos 2000 años de la historia humana, es decir, el último tercio, que es la parte final de los últimos días. La parte final en los últimos días, que son los 2 últimos, el 5 y el 6. Después estamos al milenio con el 7.º día. El 5 y 6 son los últimos días de un periodo de 6. Entonces, cuando la Biblia habla en los últimos días, ese es un término que viene de la época de Jesús. Ya en la época de Jesús se habla de los últimos días. Y es por eso que cuando la Watchtower enseña estúpidamente, diciendo que a partir del 1914 se cumplió esa señal compuesta de múltiples rasgos que Jesús dio a los discípulos, es una estupidez, porque antes de 1914 ya existían terremotos, pestes, hambres, hambrunas, muchas cosas negativas que ocurrieron durante los 2000 años atrás, antes de 1914, en la época de Cristo. En la época de Cristo todavía había guerras, muchas cosas sucedieron después de Cristo cuando Él partió al cielo. Están reportados que hubo terremotos, hubo muchas pestes también, durante el Imperio Romano. Se sabe muy bien que en la época de Marco Aurelio hubo una peste terrible en Roma. Estamos hablando pues del siglo II después de Cristo, dentro del primer milenio después de Cristo. Y hubo una gran peste que barrió con todo Roma, y Marco Aurelio supo manejar bien esa peste. Y así siempre ha existido problemas de guerras, hambres, desafuero, crímenes, toda la vida. Entonces es ridículo decir que solamente empezó en 1914 en adelante. Eso es absurdo. Que está evidenciado que en el pasado hubo muchas guerras antes de 1914. Los problemas de la guerra, terremotos, hambre, siempre han existido. Son cosas que Jesús ya había predicho. Pero eso comenzó a cumplirse poco tiempo después que Jesús partió al cielo. Él partió al cielo en el 33 de Pentecostés. Y de ese momento ya habían empezado los últimos días. No olviden, como ya acabo de explicar, que Jesús vivió en el 5.º día de 1000 al inicio del 5.º día de 1000 años, y se ha prolongado hasta la época actual, que estamos al final del 6.º día, que son 2000 años ya que se completan, que son los 2 últimos días de los 6.
Estamos al final, que son los que se están cumpliendo ya los 6 días de la existencia del hombre en la tierra, para entrar al milenio. Entonces, Jesús, cuando hablaba de estas cosas, no se refería a que eso iba a ocurrir en el futuro, en el siglo XXI, que estamos a los pocos días de 24 horas para que esto ocurra. Jesús ya estaba hablando de esos sucesos cuando comienza a enumerar a sus discípulos de lo que iba a pasar en el futuro, una serie de sucesos, acontecimientos. Se estaba refiriendo que en los últimos días de este sistema de cosas, se estaba refiriendo que comenzaba a partir de ese momento en adelante, no para el futuro. Que ya se están viendo los últimos días con Jesús, porque Jesús se refería a los 2 últimos días de 1000 años de la tierra. Y es así pues que después de Cristo siempre ha existido terremotos, hambres y todo, siempre ha existido. No a partir de los 14, es ridículo. Entonces, para probarles esto, por eso le puse en el cuadro al profeta Joel, porque es un punto clave. Joel vivió el año 830 al año 800 antes de Cristo. Y él dio una profecía muy interesante que se las quiero leer a ustedes para que vean cómo responde la sociedad Watchtower a esta profecía, que es muy importante considerarla, queridos amigos. Vamos a considerar juntos, queridos amigos, la traducción del Nuevo Mundo. Vamos a ver si en el sitio de la biblioteca de la Watchtower vamos a ver la traducción del Nuevo Mundo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer eso, por favor. Y dice así: más bien, lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. E incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Repito esto nuevamente. Más bien lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel, que lo hemos puesto en el cuadro porque vivió en el año 830 antes de Cristo. Y dice así el 17, y en los últimos días, estoy viendo la Biblia, y en los últimos días, fíjense, en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. E incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré parte de mi espíritu en esos días, y ellos profetizarán. Acá Joel está dando una profecía de parte de Jehová, de Dios, y estaba anunciando que Dios iba a derramar parte de su Espíritu Santo sobre todo tipo de personas. La pregunta es, ¿se cumplió esa profecía en el tiempo de Joel? No. Dios no derramó el Espíritu sobre todo tipo de personas en la época del profeta Joel. Era una profecía para cumplirse siglos después. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Y vamos a ver cuándo se cumplió la profecía de Joel. Para ello vamos a irnos a la siguiente revista Atalaya, donde acá la Watchtower explica cuándo se cumplió eso. Si nosotros vamos a la Atalaya de abril, si vamos a la Atalaya de abril de 2020, en la página 6, párrafo 14, repito, esta es la Atalaya. ¿Qué cosa dice de la Watchtower acá? Dando una explicación, cuando explica este asunto del profeta Joel. Y dice así, se titula Restauración. A continuación, Joel declara, ya hemos leído el texto bíblico, primero hemos leído el texto bíblico. Ahora vamos a ver cómo explica la Watchtower eso. A continuación, Joel declara una buena noticia. La tierra volverá a dar fruto, Joel 2, 23, 26. Luego, en algún momento futuro, se hará disponible alimento espiritual en abundancia. Jehová promete, derramaré mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán.
Incluso sobre mis esclavos y mis esclavas derramaré mi espíritu. Joel 2, 28, 29. ¿Cuándo se cumplieron estas palabras de Dios? No fue cuando los israelitas regresaron de Babilonia a su tierra, sino siglos después, en el Pentecostés del año 33. Lo que está diciendo acá la Watchtower es que esa profecía que dio Joel en su oportunidad 830 años antes de Cristo, no era para que se cumpliera con los israelitas que regresaron de Babilonia de la época de Joel. No, eso era para siglos después. ¿Para cuándo Dios prometió que iba a derramar su espíritu? ¿Para cuándo? Dice, en los últimos días derramaré mi espíritu, dice, hemos visto en la Biblia. En los últimos días derramaré mi espíritu. ¿Y cuándo lo derramó? En el 33 de Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes que cayó, apenas se partió el cielo, el Espíritu Santo cayó sobre un montón de personas, o sea, hablar en lenguas, y se cumplió pues la profecía de Joel, y como dice la Watchtower, se hizo abundante el alimento espiritual y se hizo disponible. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si eso se cumplió en el año 33 que se derramó el Espíritu Santo, eso quiere decir entonces que lo que había dicho Joel cuando se lee en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 16, lo habla el apóstol Pablo, dice pues que en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus mayores tendrán sueños. Entonces, los últimos días en que Jehová prometió que en los últimos días iba a hacer derramar su Espíritu Santo sobre todo tipo de personas, y dice que eso se cumplió en el Pentecostés. Entonces, quiere decir entonces, queridos amigos, que en el Pentecostés ya estaban viéndose en los últimos días. Porque así lo dice el apóstol Pablo cuando escribe en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y lo vuelvo a repetir. Y dice así, el 16, más bien lo que está pasando es lo que se dijo mediante el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, fíjense ustedes, y en los últimos días, dice Dios, derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de personas. Y cuando cayó el Espíritu Santo, dice, hemos visto en la Watchtower, en esta atalaya del 2020, del mes de abril, creo que hemos visto, mes de abril, cuando dice este mes de abril, sí, mes de abril, en la página 6, párrafo 14, dice muy claramente, ¿cuándo se cumplieron estas palabras de Joel? No fue cuando los israelitas regresaron de Babilonia a su tierra, sino siglos después, en el Pentecostés del año 33. Así es. Entonces, estamos viendo que la Biblia habla de los últimos días. Dios derramaría su espíritu a todo tipo de personas. Y la Watchtower dice que esa profecía de Joel no se cumplió en su época, sino fue en el 33, que estaba dentro de los últimos días. Entonces la pregunta viene, ¿cómo es eso que está en los últimos días? Si el último día supone que es de 2014 en adelante, estamos viendo los últimos días. Ya expliqué. No se refería a días de 24 horas, estamos hablando de días de 1000 años. Estamos en el último tercio de los 6 días de la existencia del hombre en la tierra. Los 6 días son 6000 años. La existencia del hombre en la tierra son 6000 años. Los dos últimos años, que es el quinto y el sexto de los 6, es la parte final, son los últimos días de los 6, que comprende que cada uno dura 1000 años. 1000 años cada uno. Entonces, por esa razón, cuando nosotros nos remontamos hace 2000 años atrás,
cuando Jesús estuvo en la tierra, él estaba viviendo ya los últimos días de los 6.000 años de la historia humana. Porque antes de Jesús ya había, la historia humana del hombre ya había empezado con Noé en el 4026, 4.000 años atrás, antes que naciera Jesús, quiere decir 4 días creativas, 4 días de 1.000 años atrás de él, y los 2 que vendrían después con su aparición hasta nuestros días de hoy. Esos 2 días son los últimos días de los 6. Por eso cuando habla de los últimos días, no se está refiriendo a días de 24 horas, sino está refiriéndose a los últimos días de los 6.000 años de la existencia del hombre en la Tierra. Es por eso que la sociedad Watchtower, queridos amigos, el señor Franz decía que cuando él predijo que la Armagedón iba a venir en 1975, fue porque él tenía la idea, en su cronología, de como la historia del hombre era de 6.000 años, y luego se entraba al séptimo día, que era el milenio, de 1.000 años, 7 días, el séptimo día de 1.000 años, que era el milenio. Él pensaba que el hombre iba a existir en la tierra desde la época de Adán hasta el Armagedón, y ahí se entraba el séptimo día con el milenio, séptimo día. Y él pensaba que tenía que cumplirse 6.000 años, son 6 días de 1.000 años, 6.000 años. Y como Adán había nacido en el 4026, él dijo, ¿cuánto le falta a 4026 para llegar a 6.000 años? Y le sumó 1975 menos el año 0 que se le resta. El año 0, un año menos. El año 0, un año menos. Y eso le daba los 6.000 años exactamente. Por eso él, en base a lo que él creía que Adán había nacido en el 4026, dijo, ya el hombre tiene hasta el año 0 tiene 4026 años de vida, el ser humano en la Tierra, del 4026 al año 0. Y del año 0 a los 2.000 años adicionales que tienen que cumplirse, decía, en 1975 se cumplía pero 6.000 años. Y la operación matemática es lógica, porque dice 4026, nacimiento de Adán, menos el año, menos un año por el año 0, más 1975 sumados dan 6.000 años de existencia luego en la Tierra, para entrar al milenio. Y él pensaba que el año de 1975 se cumplieron 6.000 años para la historia humana. Entonces, como explico, acá hay 2 cosas. O realmente la historia del ser humano en la Tierra no es 6.000 años como enseña la Watchtower, o estoy enseñando 6.000 años, sino que es otra cifra, porque no sabemos qué antigüedad tiene la Tierra en realidad, y ni siquiera sabemos cuándo nació Adán. Entonces, queridos amigos, si fuera cierto que el tiempo de existencia del hombre en la Tierra dura 6.000 años, es decir, los 6 días creativos, y el séptimo es el milenio, si eso es cierto, como decía Franz, y el año 4026 realmente hubiera sido una fecha verdadera que enseña la Watchtower como religión verdadera, que ellos dicen que enseñan la verdad, si fuera cierto que fue el año 4026, como dijo la Watchtower, nació Adán, según el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, páginas 33 a las 35, en base a su cronología de señor Franz, pone ahí que Adán nació en el 4026. Si eso es cierto, entonces ya han pasado 6.040 años, pues, porque si yo lo sumo 4026 menos el año 0, que es un año, le sumo 2020 años, que es el año que estamos ahora, todo eso suma 6.040, quiere decir que deberíamos estar en el milenio hace 40 años atrás. Ya deberíamos estar en el milenio, y sabemos que no estamos en el milenio. Y si es cierto que son 6.000 años de historia humana, entonces quiere decir que la única forma para que eso se cumpla es, si suponemos por ejemplo que el Armagedón viene en el 2021, es decir, vamos a ver que viene el próximo año, y eso quiere decir que tendríamos que jugar con la fecha de nacimiento de Adán, para que se cumplan los 6.000 años de historia humana. Entonces yo tenía que hacer lo siguiente, decir 2021 menos 6.000 años, para que se cumpla. ¿Cuánto me falta? Me faltaría 3.980 años. Es decir, que Adán tuvo que haber nacido en el año 3.980, menos el año 0, que es un año, da 3.979,
más 2021, que es el Armagedón para el próximo año, daría exactamente los 6.000 años. Es la única forma. Si realmente son 6 días de 1.000 años, que es la existencia del hombre en la Tierra, dura 6 días creativos, 6.000 años, quiere decir entonces que Fran se equivocó en la fecha del nacimiento de Adán, y porque no sabe cuándo nació Adán, y se le ocurrió esa fecha, no sé cómo lo habrá calculado. Porque si fuera cierto que Adán nació, repito, en el 4026, le sumamos 2020 años que han pasado del año 0 a la fecha, del año 0 a la fecha son 2020 años, más 4026 que nació Adán atrás, antes de Cristo, eso me suma 6.040 años. O sea, ya deberíamos haber pasado al séptimo día de 1.000 años, ya deberíamos estar en el milenio hace 40 años atrás. Entonces, la única forma para que esto cuadre es que la fecha de nacimiento de Adán no haya sido, pues, en el 4026, como enseñó la Watchtower, sino que fue en el año 3980. No tan atrás, sino en el año 3980 antes de Cristo. Entonces, eso me daría a mí a calcular cuándo se cumpliría entonces, cuándo se cumplirían los 6.000 años de historia humana, si Adán nació en el 3980. La respuesta es muy sencilla, digo así, 3980 menos un año del año 0 me da 3979, y si le sumo el año 2021, que es el próximo año que viene el Armagedón, eso me da 6.000 años. Entonces, si suponemos que es verdad que la existencia del hombre de la Tierra ha sido 6.000 años, y el séptimo día es el milenio, y que el hombre no tiene más de antigüedad que eso, que son 6.000 años, entonces eso quiere decir entonces que el señor Fran se equivocó miserablemente, porque no vino Armagedón, pues, en 1975, cuando se cumplían los 6.000 años de la historia humana, tomando como base el año 4026, porque 4026 menos un año del año 0 más 1975 me daba exactamente los 6.000 años. No pasó nada en el año 1975 con el Armagedón, no se entró el milenio tampoco. Entonces quiere decir que si esta regla es correcta, que la existencia del hombre de la Tierra no es más de 6.000 años, eso quiere decir entonces que Adán tuvo que haber nacido no en el 4026, como dije, sino en el 3979, de tal manera que la fecha tope para que venga el Armagedón sería el próximo año, 2021, porque en ese año se cumplen los 6.000 años de la historia humana. Ese sería el criterio. Bueno, espero que este video haya sido ilustrativo para todos ustedes, queridos amigos, y agradezco mucho su atención, y siempre es para meditar, porque ustedes piensen pues que los últimos días está en discusión, tal como he explicado en el transcurso de este video. Gracias y será hasta el próximo video.